Estamos cansadas de la violencia espiritual, estamos cansadas de la violencia psicológica, estamos cansadas de la violencia física, porque ser una persona LGBT no está mal. El otro año tendremos una ley que prohíba la tortura para las personas LGBT, para que las personas que están todavía viviendo estas torturas no se sientan solas, así como nosotras lo estuvimos en algún momento. Y quiero escucharles fuerte decir: somos inconvertibles y no tenemos nada que curar. ¡Nada que curar! Mi nombre es Daniel Belmont. Yo soy una persona con experiencia de vida transfemenina. Soy la directora de la Fundación GAT desde hace 4 años. Soy sobreviviente también a prácticas de conversión, las mal llamadas terapias de conversión en Colombia. Trabajo realmente en el activismo hace unos 16 años en diferentes organizaciones, desde sociales o juveniles, en temas LGBT. Y en medio de mi vida, realmente lo que me dediqué fue a estudiar biología y me especializaba en algo que era la botánica. La mayoría de las personas creen que soy comunicadora, politóloga o alguna cosa, pero nada que ver. Y me gusta mucho la biología y lo que queremos hablarles un poco aquí de Naturalmente Trans es justamente acercarles un poco a este campo que a veces sentimos tan distante, pero que algunos antiderechos o personas que van en contra de nuestras apuestas suelen utilizar como una herramienta para hacernos daño o herirnos. Al igual que en nosotros, todo en la vida es completamente diverso y distinto, así todos hagamos parte de la misma especie que es la Homo sapiens sapiens. Resulta que para la botánica hay una definición muy particular sobre las frutas y las verduras. Quienes dividen ese conocimiento realmente es la culinaria. La culinaria tiene esta división sobre las verduras, en el sentido culinario son mucho más amargas, ¿sí? Pero para la botánica las berenjenas son una fruta, ¿sí? Resulta que esta planta se dieron cuenta que transitaba de acuerdo a las necesidades del ecosistema, que incluso antes tenía este otro nombre, que era Solanum plastisexum, porque los científicos no lograban determinar a qué categoría realmente pertenecía. Entonces antes, ese nombrecito adicional que tenía la planta hacía referencia a ese tránsito constante que había.
digamos, tránsito en las plantas ha sido también muy documentado en animales. Estos de acá resulta que son especies que, como les comenté, también transitan, cooperan y transforman las formas en las que están. Este de acá es el Kudowai, que es básicamente un pez, que esta es la versión femenina y esta es la versión masculina. Empezaron a hacer una investigación al Kudowai, empezaron a darse cuenta que el mismo pez hembra, cuando no habían machos alrededor, entraba dentro de una caverna y empezaba a transicionar, y cuando salía aparecía como un pez macho. Ahora vamos a hablar de una que también ha sido muy polémica durante los últimos años, y es el árbol nacional. Rodrigo Bernal y Gloria Galeano son quienes se especializan en las palmas, y algo que tiene muy particular esta palma que siempre nos han enseñado que es que la palma de cera se demora mucho en crecer. Entonces ellos, cuando iban a colectar la planta y decían como, ay, miren, esta es macho, y luego iban, ay, esta es hembra y esta es macho, y resulta que al año siguiente iban y, ay, esta es hembra, y esta es hembra y esta es macho, y luego iban y, pero esta porque es hembra, si es la misma planta, no ha crecido, no, o sea, sigue siendo la misma, porque tiene frutos de macho y de hembra cambiando. Este enigma duró aproximadamente unos 10 años hasta que por fin dijeron como sí, ya, o sea, después de ya 10 años de hacerle seguimiento secuencial a la misma especie de palmas, podemos decir que las palmas de cera del Quindío, el árbol nacional, son trans. A nosotros nos interesa un poco acercar más este conocimiento de cómo es que históricamente hemos transformado estas categorías para no comer entero cuando les digan es que las personas trans no son biológicamente correctas, y empiecen a hablar un poco más, porque la diversidad realmente es mucho más amplia y es mucho más grande de lo que la mayoría de las personas entienden. Cuando yo quedé en embarazo de ti, pues a mí me llegó como de mucha alegría. Cuando tú naciste, pues grandote, porque fuiste la más grande, grandotota, y esos ojazos siempre me enamoré de tus ojos. O sea, esta mirada que me diste a mí fue muy linda, me flechaste el corazón. Y bueno, tú en tu niñez siempre marcabas la felicidad, siempre marcabas como el extrovertismo, como el que hacías, como el que creabas, muy artístico. Hablo de ti en la parte de niño, porque yo te recibí como un niño. Más que nada era tu alegría, ¿no? Tu sonrisa, tus huequitos, esos huequitos de siempre. Entonces eso me emocionaba mucho. Em, todo en tu niñez fue muy bonita, pero mira que se marcó muchísimo la época de los 15 años. Ya eras más callado, ya no compartías, ahí sí ya dejaste de compartir con nosotros, empezaste como a llenarte de muchos problemas, y para mí fue impactante, empezaste a cortarte y para mí eso era terrible, tenía que estar más pendiente de ti.
A mí en el colegio me hacían bullying y me decían Shakiro por una situación de un profesor y todo el cuento. Porque imagínense que hubo un concurso de baile en la escuela, en quinto, y las niñas no bailaban bien Shakira. Y yo dije, pues me monto a la tarima a bailar como Shakira, y lo hice espectacular y todo. Y la gente me aplaudía y el profesor me dijo, y démosle un aplauso a Shakira, no, Shakiro. Y todo el mundo quedó como, Y desde ahí como que yo me bajé y una profesora como, los niños no hacen eso. Y después quedé marcada por siempre desde que yo era Shakiro y Shakira en el colegio, en el otro colegio. Eso inicia desde cosas como los chistes en Navidad de ¿y dónde está su novia? Eso inicia con conversaciones en la casa sobre se ve muy afeminado si utiliza este color, o así no se paran o se comportan los hombres, o así no se paran y se comportan las mujeres. Yo creo que cada una de las personas que están sentadas acá han sentido discriminación. O sea, yo me acuerdo que a mí me cuestionan. A mí me cuestionaron. Cuando yo estaba en el colegio, yo siento que a mí la discriminación que se daba hacia mí, todo el tiempo decían que yo era una marica, y yo no entendía que era eso literal. O sea, yo decía como, pues, ¿por qué me dicen así? O sea, El caso mío no era un tema educativo a nivel, ¿cómo decirlo?, a nivel académico. El tema mío era, ¿pero por qué no se ensucia? ¿Pero por qué se para así? ¿Pero por qué habla así? Y ese era el tema por el cual citaban a mi mamá al colegio. Marica, el acto más revolucionario de cómo salir de la mano cogidas en el descanso. Entonces era como lo más así revolucionario y todo. O con una banderita LGBT por ahí, tiene una mallita chiquitica. Entonces, claro, eso hizo que mucha gente se empezara a identificar y llamaron a nuestros papás, llamaron a los coordinadores, llamaron a los familiares. Un chico con el que yo salía, marica, también lo confrontaron conmigo. Pues, marica, una tenía que 16 años. Y era como, pues, enfrentarse a la familia, al colegio, a absolutamente todo. Y era como confrontación de usted quién es, y usted qué quiere, y usted por qué lo está haciendo. Y pues obviamente el man también cagadísimo del susto dijo como, no, ella me estaba, pues en esa época él me está buscando y como que no soy yo, es él. Claro, y lo que hicieron fue como, bueno, es usted, listo, entonces le sacamos del colegio porque usted es el problema. Cuando venimos para acá le decíamos a Gila que creo que nos han quitado como muchas cosas, como que la historia, por ejemplo, veníamos escuchando en el carro que estaba sonando increíble reggaetón viejito y estábamos ahí como cantando y decía como que nos robaron como de alguna manera poder bailar como el chico que nos gusta, sí, como en el colegio. Como que yo decía como no, a mí no me gusta el reggaetón porque el reggaetón era como pues para estar ahí como con la persona, como disfrutando, como toqueteando, no sé qué, como así, chévere. toqueteando no. Sí, no, sobajeándose jamás. Pero sí, era como que no me gustaba eso, pero era porque pues de alguna manera no, pues no podía, sí, era como no podía. Y mira, estas son bases también todas. Puedes construir como colores entre ellas para hacerlo más claro, más oscuro. Pero esas son como bases cremosas. Sí. La época de colegio fue así bien densa, no sé, es que había muy poca información. Y además no había regulación de nada. No. O sea, era como, si te joden por marica, pues te joden por marica y ya. O sea, ¿qué hacías tú? ¿A dónde te quejabas o...? Pues por eso era que nos uníamos. Con la Aleja ya... A ella que la acusaban de volver lesbiana a todas las chicas. Y a mí de mariquear a todos. Y lo único que hacíamos era existir en el recreo. La chiquita, mira así, la naricita Sencillita. Te voy a matificar un poquito, no voy a sellar tan denso. Yo creo que en esos colegios nos tenían pánico. Porque era como que abiertamente una era LGBT. Éramos Pues maricas de yo, chiquitas. de hecho, me di cuenta que era una maricona por la gente, realmente. O sea, por la reacción de la gente, porque... No sé si quieres que le meta morado esto negro aquí en esta zona. Si mis papás no hubiesen sido religiosos, la vaina hubiese sido diferente. O sea, como que no... Pero siento que es más como que... Más que solo ser religiosos, es como el tipo de práctica. Una puede ser religiosa, pero responsable. No religiosa discriminatoria. Antiderecho. Voy a pegar esto.
sea, a mí en la casa me permitieron hacer demasiadas cosas porque yo me perforé muy chiquita, como piercings, como mi forma de vestir, pero con el maquillaje cero. Ya después cuando te sacaron, mi amor. Ah, pues sí, ya, mana, pues ahí ya pude ser yo, o sea, era una niña, 15 añitos. Pero pues más que por eso, creo que fue por la iglesia. O sea, como el hecho de que fuera gay, pues era un pecado, o sea, eh, no era simplemente ser gay por ser gay, sino pues era un pecado, era notado como algo negativo, entonces pues siento que fue más eso. O sea, como... Pero como porque tú... ¿Pero por presión social de la misma iglesia o como porque tus papás fueron como los de la iniciativa ¿De qué? de sacarte de la casa? Pues yo realmente no sé cómo haya sido la cosa porque yo casi que salí del closet, no sé cómo llamarlo, o sea, me tocó decir lo que era por gente de la iglesia. O sea, alguien de la iglesia se enteró porque se ganó mi confianza y le dije. Entonces, después de eso fue como o lo dices o lo decimos nosotros, o sea, hay que decirlo, lo estás haciendo mal. Y pues me tocó hacerlo, pero más por eso, porque me dijeron que tenía que hacerlo. Y en casa me pusieron ciertas reglas, o sea, es como, tienes que ir a consejería con el pastor, te voy a llevar al cole, te voy a recoger, cero internet, o sea, era como unas reglas que nunca había tenido, porque ahora era una persona diferente y pues había que controlarme. Las prácticas de conversión realmente es una cosa que se ha naturalizado tanto que las personas no entienden que muchas de estas insinuaciones sobre la identidad de la otra persona, no solo sobre su orientación sexual, sino también como sobre su expresión de género, incluso hasta los colores que podemos usar, son ese abrebocas a todo lo que termina desatándose con estos prejuicios y representaciones sociales negativas que son las prácticas de conversión. Mi nombre es Andrés Salazar, soy, digamos, me identifico como un hombre homosexual y, digamos, más que un sobreviviente, me considero más un superviviente de las terapias de conversión. Me identifico como Carol Sofía Scott, soy una chica trans migrante de descendencia afro, también indígena. Mi nombre es Juan Viana, yo soy un hombre gay. Tengo 48 años. Bueno, mi nombre es Eliana Suárez, abiertamente lesbiana y sobreviviente de las mal llamadas terapias de conversión. Mi nombre es David Zuluaga, soy un hombre gay. Mi nombre es Sergio San Miguel, tengo en este momento 43 años. Mi nombre es Fabio Meneses Guerrero, soy un hombre gay cisgénero y soy un sobreviviente de las terapias de conversión. Creo que lo que hace que las prácticas de conversión existan es, voy a decir primero una respuesta un poco obvia y es el miedo que se suele tener por la diferencia. La diferencia, claro que nos lleva a un lugar donde nosotros nos sentimos fuera de base, nos sentimos, uy, ¿para dónde cojo? ¿Qué hago con eso novedoso que me está pasando o que veo que está pasando? Y nos saca de ese lugar, cómodo, tranquilo, y me fuerza a pensar que es que tal vez también en mí existe una diferencia, y eso es aterrador. Pero también hay una soberbia en las prácticas de conversión.
Y esa soberbia está basada en creer que yo ya entendí el mundo, y no solamente mi mundo, sino que entendí el mundo de todos, y que yo ya puedo decir cómo es el mundo, incluso para el otro. Nací en una familia muy católica, pero fui un niño muy esperado por toda mi familia. Mi padre es el hijo menor y el único hombre de la familia. Mi abuelo siempre, digamos que ha sido una persona muy machista, y yo crecí en un hogar con mucho cariño y mucho afecto, pero digamos que siempre inculcándome como esa fe católica desde muy pequeño. Y ya más o menos a la edad de 12, 13 años, empiezo yo como a mostrar ciertas actitudes un poco más delicadas. Siempre fui una persona o un chico mucho más delicado, con unos gustos muy distintos. Yo nací en una familia católica, crecí en esa familia, luego mi madre se convirtió o empezó, digamos, a asistir a una comunidad religiosa más evangélica, y a mí me pareció fantástico ir a ese lugar, porque siempre me sentí que era un poco diferente cuando niño. Cuando decidí contarle a mi familia sobre mi orientación, pues que era gay, fue duro ese proceso interno, como tratar de reconciliar esos dos mundos. Sin embargo, pues yo sentía que no iba a ser un problema, ¿no? Porque lo que había aprendido en esta comunidad era finalmente que pues Dios es amor y nos ama a todos, independientemente de cómo nos veamos, nos vistamos, a quien otras personas nosotros amemos. Y entonces tuve esa conversación. Esa conversación fue muy difícil, y de ahí hubo también un periodo en el que un profesional creo que era psiquiatra o psicólogo de esa misma comunidad, pues empezó a conversar conmigo, y su, digamos, diagnóstico, ¿no? Era que eso era una enfermedad, pero que se podía curar, pero él no lo podía curar. Y de ahí nació esa idea de que yo debía ir, o de que podía ir a un lugar diferente para ser curado. Mi deseo de estar conectada a un ser superior siempre ha estado. Entonces mi búsqueda de algo así siempre la tuve presente. Obviamente llego a una iglesia cristiana, ¿sí? Criándome de un hogar católico, pero pues por circunstancias familiares de que, no sé, mi hermana iba, entonces me invitó y empecé a asistir. No tenía conocimiento de que ser homosexual era malo. Sí sabía que era ser homosexual porque pues, no sé, uno lo ve, es normal, y es normal que uno pregunte o ese término uno lo escuche, pero no sabía que eso era pecado. Tenía yo 12 años y había pasado por 2 intentos de suicidio a los 12 años. Había pasado por bullying, discriminación, había pasado pues como también tal vez por un olvido de mi familia, frente a algunos dolores que yo tenía, frente a la discriminación que tenía y que no hubo respuesta. Y tras no lograr la muerte con los intentos de suicidio, me encuentro con un grupo de oración un grupo de oración que también son misioneros, tienen una comunidad. Y allí empiezo a encontrar un lugar donde puedo ser, donde se me reconoce por algo distinto al diferente, al raro. Yo fui criado en un ambiente muy conservador. Mi papá era muy machista, mi mamá muy religiosa desde el punto de vista católico. Y más o menos hacia los 12 o 13 años, cuando yo empiezo ya a percibir que tenía una orientación sexual diferente, que era algo que en la crianza ya me habían dicho no solo que era pecado, sino que pues
a los ojos de mi papá sobre todo era terrible la idea de tener un hijo gay. Empecé a generar esos sentimientos de culpa y de vergüenza y a buscar por todos los medios la forma de salir del problema, por así decirlo, o de curarme. Y en eso una de mis hermanas me invitó a una iglesia y obviamente yo llegué a un estado de vulnerabilidad emocional donde yo necesitaba encontrar una forma de solucionar el problema, más que por la necesidad de satisfacer al Dios que me habían enseñado, de satisfacer las expectativas de mis padres. Para mí fue muy difícil aceptar. Por más de que me quería documentar en qué significaba ser gay, para mí, mi mente no quería aceptarlo. Cuando ocurre la llamada con mi familia que se enteran que soy gay, yo tenía 11 años. Y desde ahí me acuerdo que en la conversación que estábamos teniendo, como que ellos me preguntaban con mucha insistencia como, pero díganos, ¿qué es usted? Y yo como, no sé, no sé qué soy. Sí, o sea, como que sé que soy demasiado maricona, pero no sé cómo ponerle el nombre a eso en ese momento. Y ellos decían como, bueno, pues nosotros tampoco sabemos, entonces pues vamos a buscar información de alguien que sí sepa. Y empecé con tu papá a averiguar de qué se trataba. O sea, qué era, qué significaba esto. Empezamos como a mal documentarnos. Fuimos con las personas equivocadas, en este momento lo digo. Pues fue esta psicóloga, esta en particular, que fue la que empezó con el proceso de empezar a descubrir un poco y como empezar a hacerme taxonomía un poco, como abrirme por dentro para mirar qué era lo que me hacía ser gay. Empecé yo a hacerte exámenes de hormonas en planificación familiar, hacerte citas con psicólogas. O sea, yo empecé a hacerte un maltrato. Yo creo que fui la primera. Porque yo no quería como aceptar qué era lo que estaba pasando. Y más que nada, el percibir que este tipo de personas me llevaba era decir que eso no era normal. Le llamaban como a una persona gay, es que no es normal. Y para mí, mi mente creó eso, no es normal. Y me dejé llevar completamente a buscar ayuda. Y ese tipo de ayudas se supone que me iba a dar esa tranquilidad mental que yo estaba buscando, de convertirte en el niño que tú eras para mí.
las explicaciones que le daban a mi familia era que porque mi mamá me consentía mucho o porque era como la favorita de mi mamá, entonces que eso me hizo ser homosexual. Cuando fueron agotando como todas las opciones, cuando no funcionó la hormonización, cuando no funcionó la teoría del abuso, cuando no funcionó el deporte, cuando no funcionó nada que me hiciera cambiar y encontrar como el eureka de esto le hace ser homosexual, pues es que deciden meterme en estas iglesias. A una de cada 5 personas LGBT le pasa que la han llevado a una terapia de conversión, pero además los efectos que esto trae. Hay estudios que muestran que si alguien ha pasado por estas prácticas de conversión, tiene 8 veces más posibilidades de ideación suicida y de intentos de suicidios que si es una persona LGBT que ha sido aceptada por su familia. Cuando se presentó el proyecto había un caso en Bogotá, ¿tú te acuerdas cuál era? En la que la fiscalía cerró por palo quemado, pero ese era un centro de rehabilitación para personas con adicciones. Era la fachada, pero en realidad era un centro, ahí está lo que tú estás diciendo, se están camuflando en eso, y allá encontraron una cantidad de personas torturadas porque uno de ellos se voló y denunció. Los padres no sabían qué era lo que estaba pasando, sino que cuando el pelado se vuela, le cuenta a los papás, llega todo aporreado, lo lavaban con esponja de brillo para quitarle la primera capa de piel, porque así salía el pecado inicial. Bueno, los electrochoques en sus genitales y los baños de agua fría y los exorcismos y demás. Entonces él sale, le cuenta a la familia dice, a nosotros nos dijeron eso, que esto era un tema de un proceso de acompañamiento espiritual, que no te podíamos llamar, que veníamos después y que ustedes estaban era en un tema espiritual. Y ellos denuncian y ahí es donde la fiscalía desmantela ese lugar, donde encontraron a mujeres violadas, mujeres, niñas. Pues los de Bucaramanga, entonces tenían para los gays el cuartico del castigo, que los metían a oscuras, días enteros sin comer, y es como aquí el cuartico del castigo, y eso es como... Y además la familia no sabía que estaban allá, porque la familia los había dejado supuestamente, y hay unos casos que los llevan sedados contra su voluntad. Entonces tenemos casos en IPS, en fundaciones, y por ejemplo, esta fundación que era en Bucaramanga recibía plata pública. Entonces imagínate el Estado financiando las torturas. Recuerdo de lo poco que podía ver, porque casi nunca me dejaban ver nada. Había una maquinita pequeña parecida a esos cositos que utilizan para hacer la resonancia magnética, pero a diferencia de aquellas, esa solamente tenía 2 voltajes. Uno que era de 150 y el otro era de 100. ¿Qué pasaba? Que a mí me envolvían en una sábana, me amarraban los brazos, me amarraban las piernas, me colocaban inmovilizador en las rodillas, en la cadera y en el pecho para que no me moviera. Nosotros sentíamos un fuerte corrientazo en la cabeza y perdíamos el conocimiento por completo. Ya cuando yo volví en sí, que volví en conciencia, ya eran las 3, 4 de la tarde. Después de eso entraban los enfermeros a preguntarme nuevamente mi nombre y yo igual les decía lo mismo, que me sentí identificado como el nombre de Carol. Y ellos simplemente daban el reporte de que todavía tenía que seguir la terapia. Ya el último día, pues llegué a un punto en que decidí seguirles la corriente. Dije, no, yo me llamo fulano. Les dije mi nombre de hombre. Me dijeron, bueno, está bien. La recomendación del psiquiatra es que todavía vas a seguir por al menos 8 meses con esas mismas terapias. Ayuné, oré, me aprendí a versículos, fui a sanidad interior, incluso fui a liberación, que es como una especie de exorcismos que se hacen en iglesias. En algún momento yo fui a que me sacaran el espíritu de homosexualidad. Se me arrojaba al suelo, forcejeaban conmigo, me maltrataban físicamente y obviamente verbalmente, tratando de reprender ese tal espíritu de la homosexualidad. Eso pasó desde los 14 años hasta los 17 años que estuve en esa comunidad. Pues me llevaron al púlpito, me acuerdo que pues tenía los ojos tapados. En una conversación que tenía con mi mamá ya me estaba contando que una de las cosas que hicieron fue obligarla a ver, como mientras me hacían eso, y como que es una gonorrea hasta que te obliguen a ver cómo le hacen eso
a tu hija, pero pues lo hacían como con esa intención de que viera también que se estaba limpiando el pecado o lo que fuera. Me acuerdo mucho un día que me dijeron, tenemos algo para ti, para que por favor lo llenes. Son preguntas sencillas de cómo te sientes y eso, yo, ok. Y empiezo yo a leer y era como una cantidad de adjetivos tan fuertes de cómo te sientes, según tu pecado, cómo te sientes. Entonces era como una lista de adjetivos fuertes y a cada uno le ponías una puntuación de 0 a 10. Te sientes asquerosa, te sientes degradante, te sientes invalidada, te sientes, o sea, una cantidad de vainas que yo no las sentía. Yo realmente no sentía nada de eso por mí. Y yo, pucha, yo ahí empecé a ver, carajo, todo esto es lo que se debe sentir por ser homosexual. Ok, entonces debo sentirlo. Lo de los temas de dejar de comer, que fue cuando me hospitalizaron, de las cortadas, de los intentos de suicidio, bueno. Y nos llevan a este retiro espiritual para jóvenes. Yo iba con mi hermana. Cuando me ponían allá, pues también me echaban agua bendita, me ponían como en situaciones demasiado incómodas, y no solamente a mí, sino también a mi hermana. Una de las cosas que hacían era como, pues a ella la ponían a ver todo esto, y después de que terminaban, pues ella también salía llorando y salía muy mal porque pues era la hermana del homosexual que no se quería convertir. Entonces, básicamente también te culpan a ti porque no solamente estás, sí, llevando tu vida en pecado, sino además estás haciendo que toda tu familia esté en pecado. Para mí la experiencia de la práctica de conversión fue el momento más oscuro probablemente que he vivido. Es una experiencia que marcó la muerte de quien yo fui hasta ese momento. Una experiencia que destruye todo lo que tú eres, ¿sí? En tu mundo espiritual, en tu familia, en tu relación con tu cuerpo. Y eso significó que yo tenía que dejar morir quien yo era. Esa metodología lo que busca es romperte, ¿cierto? Romper todas tus relaciones, romper tu relación con Dios, contigo, para poder después tratar de poner eso de nuevo junto, como esas personas creen que debe ser, que no realmente es quien tú eres, ¿sí? Entonces hoy yo llevo esa muerte mía y el poder transformador que ha tenido esa muerte en mí. Pero como todas las muertes, es dolorosísimo. Esto es lo que pasa en Colombia, que la gente está sometida a tortura, a malos tratos, a una tortura psicológica terrible, simplemente por amar a quien ama o por ser como es. Entonces la gente dice, no, esto es absurdo, esto de verdad no tiene por qué seguir pasando. Las personas heterosexuales no las pueden obligar a ser gay, como una persona gay tampoco la pueden obligar a ser heterosexual, y ampliamos un poco el panorama, entonces ya no hablamos solo de personas LGBT, sino de todas las orientaciones sexuales, todas las identidades y todas las expresiones de género. En el proyecto de ley así está concebido. Entonces el proyecto de ley la verdad es que fue evolucionando con cada debate y eso fue lo enriquecedor. Llegó un montón de gente, organizaciones sociales, también sobrevivientes. Algo también muy bonito fue que llegaron los padres de familia y las madres de familia. Lo otro que están diciendo es un montón de mentiras y desinformación que la gente de verdad no tiene ni siquiera clara, y lo que están haciendo ahorita es recogiendo unas firmas, recogieron 260,000 firmas supuestamente en 2 semanas en iglesias, diciendo a la gente que este proyecto de ley iba a meter a los padres a la cárcel, a los curas, a los profesionales de la salud, que además íbamos a transexualizar a los niños, y que además la tortura ya estaba regulada, entonces que esto no se necesitaba. Lo que nos hemos encontrado es que en otros países, ya hay 18 países que han prohibido estas terapias de conversión, pues han creado, digamos, todo un esquema dentro de su código penal para que esto simplemente no se pueda hacer en los países. Parte de ese argumento que estás dando, que era también el que daban ahí en ese debate, era como, bueno, supongamos que eso existe, porque, bueno, la negación de que esto exista, ¿no? Supongamos que eso exista. Pues es que si eso es verdad, lo que usted está diciendo, entonces el delito de secuestro y de tortura ya está en el Código Penal. Entonces, ¿por qué usted va a hacer? Pues que sea que hay un agravante porque somos una población vulnerada,
porque no está en igualdad de condiciones o porque el feminicidio existe cuando el homicidio ya existe, porque es contra las mujeres que han sido históricamente violentadas y no sé qué, porque la violación ya está tipificada y cuando es contra un menor de edad hay un agravante, porque es una población sujeta de protección especial. Nosotros también, porque no tenemos igualdad de derechos, porque nos asesinan, porque nos matan y porque nos torturan para tratarnos a la fuerza de cambiar. Entonces, claro que hay un agravante al delito de tortura y de secuestro para cuando es contra nosotros. A la nueva radicación yo creo que sí hubo como varios cambios importantes. Uno, la desnaturalización. O sea, de no hablar o esto que pasaba, como de que una no sabe si decir que si es una terapia de conversión o no, o de poner en el debate público, ha ayudado a que la gente salga más como a reconocer que este tipo de violencias sí han pasado históricamente en personas LGBT. Pero hay un montón de gente que está concibiendo la espiritualidad de otra manera, diciendo, no, hay unas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero un momentico, esto que es el maltrato a las personas, con eso yo no estoy de acuerdo. Que sobre todo, por lo menos ahorita ya hay personas allá que nos representan, o sea, con quienes podemos hablar. Lo que has hecho tú, lo que ha hecho también como toda la Comisión de la Diversidad, u otros congresistas que también se ponen la 10 y todo, y es como, creo que eso es re importante y es un avance que yo no lo había visto, sino hasta que vi este proyecto de ley. Que es que en realidad este es un proyecto de ley que nos debería unir como país. Esta es una causa que no solamente es una causa para una población en específico, sino para una manera de ser en la sociedad y es poder respetarnos en medio de las diferencias. ¿Ahí sale? Sí. Y ahora sí al Congreso, por favor. ¿Qué parte? Congreso. Sí. Por la entrada de la carrera octava. Sí. Sí. Cuando vuelvo a hablar de esto, fue en una consulta que hizo Andrés Forero de All Out. Y fue como la primera persona que yo le dije como en ese tipo de espacios, una persona como pues cercana, pero no necesariamente, sí, como de mi círculo familiar. Y yo le dije, amor, venga, escuche algo que le quiero contar. Y, perdón. Y era la primera vez que yo le contaba como a alguien como lo que estaba pasando. Y siento que como que eso fue quitar un peso encima grande, como porque yo no tenía la posibilidad de ponerle un nombre a esto, y cuando él me dice como no, pues esto realmente son las prácticas de conversión, las terapias, no sé qué, y yo como, ok, me acuerdo que terminamos la reunión y me puse a llorar. Y lo que pasa ahí también es, claro, cuando termino de llorar y termino como de decir como marica, me pasó esto, siento que, claro, liberé un montón de carga, pero luego dije, ¿ahora qué hago con todo esto? Yo creo que es como una forma de sanar. Total. Pero cada vez que uno lo cuenta, se Obvio. hace menos La exposición complicado. al recuerdo te acostumbra a él. Sí, pero sobre todo con un propósito. Claro, a mí me parece muy bonito que de este proceso muchas personas se pudieron conectar bajo esa misma idea, ¿sabes? Como de conectarse de la forma en como, oye, yo no sabía que tú también, oye, yo no sabía que eso también te había pasado, yo pensaba que solamente a mí era la única persona que estaba pensando eso, o lo que me había pasado era solamente a mí. Y eso pues en últimas crea un sentido de compañía y de conexión con las otras personas. Y con los datos de esto pasa en Colombia, y viene acá como lo de las investigaciones, se cambió el nombre a prácticas de conversión, porque pues Terapia, no es terapia. No es terapia, entonces todo el tiempo diciendo eso como no más. Todo el contenido del proyecto de ley. Y eso está súper chévere. Las mentiras y verdades que han dicho.
Muy buenas tardes, honorables representantes, a quienes acompañan y hacen presencia en la Secretaría General de la Cámara la radicación de esta importante iniciativa, que no solo cuenta con la firma de los congresistas aquí presentes, sino muchas firmas más. Como secretario general, certifico que hoy, 1 de octubre del 2024, se ha radicado el proyecto de ley por medio del cual se dictan normas para prevenir y sancionar las prácticas de conversión. Se promueve la no discriminación en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones. Este proyecto de ley le corresponde el número 365 del 2024. Y que sean ustedes mismos, honorables congresistas, quienes les expliquen al país de qué se trata esta importante iniciativa. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos de verdad. Muchas gracias por estar aquí. Es un momento realmente muy emocionante. Como ustedes saben, es la tercera vez que vamos a radicar este proyecto de ley y la tercera es la vencida. Este es un proyecto de ley de protección a la identidad sexual de todos los colombianos y las colombianas, a las personas LGBTI, pero también a las personas heterosexuales. Y porque sabemos, conocemos cuáles son esos efectos dañinos de estas prácticas de conversión, porque sabemos que generan ansiedad, depresión, ideación suicida y en ocasiones suicidios. No queremos que esto le pase a nadie en el país. Yo creo que para las personas sobrevivientes y nuestras familias es muy importante sobre todo ver que cada vez más y más personas se siguen sumando, que más congresistas le apuestan sobre todo a erradicar este tipo de prácticas que hemos naturalizado durante muchos años en Colombia. Se me corta la voz siempre que tengo que hablar de este tema porque siento que es momento también de que cambiemos la historia y que le apostemos a que nuestras familias tengan lugares seguros donde poder acompañarnos, donde las personas de los sectores LGBT no podamos sentir más lugares de discriminación y de violencia y sobre todo tenemos mucha fe en que este proyecto de ley va a seguir sumando más y más personas porque se han venido no solamente sobrevivientes y nuestras familias, sino también un montón de iglesias y de comunidades religiosas que apoyan y aceptan la diversidad y nos han enseñado que sí es posible ser una persona diversa y también tener una creencia espiritual sin la necesidad de someternos a este tipo de torturas. Les agradecemos un montón y sabemos que esta lucha, esta batalla, ya la logramos hasta el tercer debate y vamos a seguir porque el otro año tendremos una ley que prohíba este tipo de torturas porque el mensaje más grande que tenemos es quiérele siempre y porque las personas de los sectores LGBT no tenemos nada que curar.
me siento muy orgullosa de ti por todo lo que tú estás haciendo. No solamente por ti, porque tú lo estás haciendo para muchas personas. Tú eres una imagen única. Total. Tú eres igual que yo. Te vistes igual. También cuando decimos nos alejamos de hablar, dejamos de hablar. Así como decimos disfrutamos, disfrutamos. Pero tenemos muchas cosas en común. Y tú eres esa niña, esa mujer que está a mi lado. Y yo colocaba mi bandera, la bandera que tú me regalaste. Creo que la mayoría de la gente lo sabe, pero siempre como que estoy muy contenta de decirlo y de saber también que me siento orgullosa de mi mamá, que puede reinventarse, que puede además de todo luchar en otro país incluso sin saber un idioma, que puede vivir una vida que la ve posible. Y yo creo que gran parte de lo que soy es gracias justamente a las enseñanzas de no vivir del qué dirán, sino justamente de eso, de vivir la vida con todo. Y además, como que con el tiempo descubrí que pues soy en muchas cosas tú. Siento que yo soy lo que soy es gracias a mi familia, gracias a ti y como gracias también a todas las experiencias que tuvimos. No porque las prácticas de conversión estén bien, sino porque siento que salir de eso y otra vez fortalecer y recrear ese vínculo familiar que habían roto hizo que nos pensáramos nuevas formas de querernos y aceptarnos como somos. Uno entre su familia, tantos secretos y tantas cosas que uno por barreras muchas veces no permite y no atraviesa, ¿sí? Uno crea barreras entre su misma familia y a veces uno no llega a conectar con la persona que duerme al lado de uno, ¿sí? Y cuánto tiempo no nos tocó pasar y cuántas cosas no nos tocó pasar también para entendernos y encontrarnos en la diferencia y saber que valorar esa diferencia nos permite a nosotros crecer en cada una de nuestras cosas. O sea, yo siempre le digo a todo el mundo, o sea, yo como psicólogo, digo, y también Tata, hemos aprendido muchísimo a ayudar a otras personas a que puedan salir de esto. Nosotros fuimos como asimilando de que Dane y el activismo ha estado siempre. Empecé a escaparme del colegio para ir a conversatorios sobre derechos humanos, sobre grupos de personas LGBT. Empecé a ir al centro comunitario LGBT y ahí fue que empecé a hacer activismo. Cuando yo digo que el activismo me salvó la vida es porque en serio me la salvó. Porque fue la forma en la que encontré cómo poder informarme y luego enviarles información a mi familia. Y con Dane pues siempre hemos estado apoyándola en todo. Verla en la Plaza de Bolívar, o sea, con una cantidad de personas, con una cantidad de gentes, de todos así, ¿no? En una tarima realmente y pues ella obviamente expresando sus ideas, la gente queriendo escucharla, o sea, saber realmente qué es lo que tiene para decir. Y muchas veces lo importante en sus palabras de todo lo que transmite, de la tranquilidad, de la seguridad y sobre todo del apoyo, realmente sí está el apoyo. Y ella está siempre abierta a brindar cualquier clase de apoyo. Entonces, es el escenario que para mí hoy en día más impactante me ha parecido de Dan en todo su recorrido profesional como líder, es ese. Un día cualquiera viendo mi papá en muchas noticias y me dice, marica, mire dónde salió Dane, en tal cadena de radio, en tal vaina en periódico, y digo, marica, ¿qué le pasa, Dios mío? Cuando Dane, salen las marica? noticias, o sea, ¿te es una acuerdas cosa, es muy bacana, Lo de las eso me parece muy bacano. ¿En las elecciones? En las elecciones, o sea, muchas cosas que uno dice. Y cuando yo estaba viendo televisión y yo, ¿Dane? No, y que uno dice cuántas vainas uno no se hubiese perdido si tú no hubieses sido como eres. Siempre lo que hemos hablado, ¿no? Como familia,
que el mayor temor de nosotros es que a Dani le llegue a suceder algo. Porque sabemos que acá los líderes, personas que se arriesgan a la vida pública en general, uno ve casos de youtubers o gente que, digamos, es reconocida y se exponen a muchas cosas tanto positivas como negativas. Y siempre lo hemos pensado y siempre uno está pensando. Y es más, ojalá en las que Dani, marchas, sí, es que Dani tanta la no... gente que nosotros no hallamos ni cómo también, o sea, protegerla, no quitarnos de ahí al lado, porque Pues es que muchas en la marcha veces... yo parezco escolta. Escolta, sí. Porque yo voy ahí como detrás a ver qué... Ser una persona de los sectores LGBT no es sencillo, no porque ser LGBT sea difícil, sino porque la sociedad no está acostumbrada y hecha para nosotros, ¿sí? Y tienen miedo de que nos violenten, tienen miedo de que salgamos a la calle, tienen miedo de que nos pasen cosas malas. Y cuando hablan incluso de temas trans, la gente tiene miedo y tiene pánico de las personas trans porque la narrativa que se da de nosotras es como desde ese lugar de violencia solamente, y creo que pues a ninguna familia le gustaría como que si la narrativa de la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años y tú le dices que eres trans, pues lo primero que van a decir es como te van a asesinar, te van a matar, o sea, como te van a violentar, te van a agredir en la calle, y pues nadie quiere eso. Pero lo que pasa no es como intentemos cambiar a la persona y deje de ser trans, porque eso pues no es una cosa que tú te puedas quitar y poner, sino más bien empezar a transformar ese contexto social para que seas una persona trans tranquila, feliz, y no necesariamente vivas ese tipo de cosas. puede que a veces las cosas no pinten bien y sean muy difíciles y cueste aceptar y por las creencias y por lo que la gente y la sociedad habla. Pero cuando como que uno se arriesga a dejar vivir y a vivir la vida a plenitud, pienso que esas luchas que tú haces pues toman sentido y ojalá muchas personas se nutran de esa energía tan bonita que tienes. O sea, es que I love you. La tienes cerca, yo también te quiero tocar. Salimos adelante, Gina. Tú lo sabes. Gracias. Marica, por el día en que lo podemos decir así como regalito de Navidad, como soy trans y todo el mundo así celebra y está como... Una revelación de género. Como así. Habla del corte del pastel. Sí soy trans. ¿Te imaginas? No binario. No, eso sería lindo también como... Porque siento que también como que nuestras familias han tenido que transitar, o sea, lo que tú decías ahorita, como transitan con nosotros. De la porque idea que tenían de además, nosotros. claro, nos han tenido que soportar como seres perfectos. No, pero como perfectos en lo que hemos tenido que hacer y en lo que tenemos que luchar, en lo que hemos tenido también como que construir y demostrarles como que sí es posible ser nosotros y además ser personas talentosas o chimbas o chéveres, cosa que la sociedad no ve. Que esto me pasó a mí, o sea, yo cuando yo terminé mi universidad y cuando yo terminé la universidad dije como, bueno, voy a salir del closet y empecé a transitar, y cuando le dije a mi familia fue como, lo primero que pensaron es como, ¿qué vas a hacer? Y yo pues soy diseñadora, estoy trabajando, estoy aprendiendo y estoy formándome como interiorista y voy a hacerlo. Y es muy loco porque yo como diseñadora interiorista trabajo con familias que en su vida habían conocido a una persona trans y conmigo entienden y me preguntan y me dicen, y es como también cuando mi familia vio que yo podía transitar y que podía realizarme como persona y como mujer y que la sociedad me abría las puertas de su casa y mis clientes me abrían las puertas de sus casas para poder hacerlo, dijeron como, ok, entonces el prejuicio y yo soy quien estoy equivocada de lo que iba a pasar. Y sí puede ser. Uy, como que hay una pregunta que siempre me hacen los medios como con esta forma de intentar buscar, como ¿qué le dirías tú a tu niña de 10 años, 11 años cuando estabas viendo todo esto? Y como que siempre me pone a pensar y me pone en un lugar muy incómodo, pero
como que después de escucharles es como que tengan mucha paciencia. O sea, como que si hay luz al final del túnel, pero no para morirse, sino para vivir y ver un montón de color y todo, y que al final siento que pues el cambio no solamente lo hice yo, sino también todos ustedes aportaron a que pues yo pueda ser la persona que soy. O sea, es como la resistencia que tengo, el discurso, o que me importen las otras personas, es como producto de cada uno de ustedes también. Y siento que todo lo que me estaban diciendo eran cosas que yo veo en todos ustedes todo el tiempo, y es como una admiración mutua también que siento como por ustedes, y como que escucharlas y me parece demasiado bonito, y les agradezco en serio y les quiero un montón. Gracias, Ana. ¿Se acuerdan de esto que pasó? ¿Se acuerdan de los exorcismos? ¿Se acuerdan de ta? Y pues como en mi familia eso lo veíamos como un chiste, a veces fueron como, sí, ja. Y luego fue como, bueno, ja, jejeje, pues ahora voy a estar hablando de esto, y quiero también como tener el consentimiento de ustedes, porque no es solamente mi historia, sino es nuestra historia. No es necesario rompernos para volver a ponernos juntos, porque finalmente lo que es natural vuelve a ponerse junto como Dios lo hizo. Por más de que me rompieron ese día, así estoy, este soy yo, volví a ponerme junto en esta forma, ¿sí? Lo mismo Dani y otras personas con las que he hablado. Entonces, por más de que tú trates de romper la naturaleza, es más fuerte, ¿sí? Por eso este proyecto de ley me encanta. Y la forma como está hecho este nuevo proyecto de ley es bellísima, porque es para protegernos a todos. No es para crear una discordia entre quienes pertenecemos a la comunidad diversa y quienes creen no pertenecer, ¿no? Porque finalmente todos pertenecemos a una misma y muy diversa comunidad, ¿no? Sino es para protegernos a todos, y es un proyecto bellísimo que protege los derechos de todos. Ay, qué bello. Muchas gracias. Es una orquídea. Ese lo voy a poner al lado de mi cama, en la peinadora de la cama.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.